Bienvenidos. Continuando con las sesiones de reforzamiento, en esta ocasión veremos algunos ejemplos de la segunda ley de Newton, enfocados en el análisis de una partícula. Bueno, analicemos este primer ejemplo. Nos dicen lo siguiente. Un joven empuja horizontalmente una caja de 20 kilogramos con una fuerza de 150 newton. Si la caja se encuentra sobre una superficie con coeficiente de fricción cinética entre estas de 0,240, me piden que determine la magnitud de la aceleración. Bueno, entonces vamos a organizar nuestros datos. No hay que olvidarnos de etiquetar adecuadamente las cantidades físicas, así como respetar las unidades respectivas. En este caso tenemos una masa de 20 kilogramos, así que vamos a usar la letra M para etiquetar dicha masa. La fuerza de 150 newtons la voy a etiquetar con una letra F, y el coeficiente de fricción cinética será de 0,240. Para esto voy a usar la letra mu sub k, como lo vimos en clases. Sobre las ecuaciones, vamos a usar entonces la segunda ley de Newton. Para eso vamos a usar las ecuaciones en dos dimensiones. Entonces podemos escribirlo de esta manera. Sumatorio de fuerzas en X es masa por la aceleración en X, más la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. Atentos a estos conceptos, sabiendo que la fuerza y la aceleración son vectores. Ahora vamos con el desarrollo. Ya sabemos que siempre que trabajemos con fuerzas, lo que debo elaborar siempre será un diagrama de cuerpo libre. Para eso vamos a apoyarnos de nuestros sistemas y entornos. Como el sistema que estoy analizando es la caja, que es el objeto que se está empujando, entonces mi DCL justamente estará asociado a dicha caja. Recordando también que entorno sería todo lo que interacciona con ese sistema, la caja. Por lo tanto, mi caja estará interactuando con el joven, que es el que le está empujando, la tierra, ya que la caja tiene una masa, y la superficie. Atentos a esto porque, como hay un coeficiente de fricción, la superficie me va a estar dando dos fuerzas, que sería la fuerza normal y la fricción en este caso. Bueno, entonces voy a asumir que se está empujando hacia la derecha. El problema no especifica eso, pero lo voy a asumir de esa forma. Recordando que me piden la magnitud de la aceleración, así que tampoco me especifican la dirección en la que debo calcular la aceleración. Ahora, atentos a esto, como la Tierra, ¿sí?, está interactuando con mi caja, entonces tendrá un peso. Y ahora sobre la superficie, yo sé que si la superficie está en contacto, siempre aparecerá una fuerza normal. ¿Ya? Lo estoy etiquetando con la letra F sub n. Y además, como el sujeto, o en este caso el joven, está empujando la caja hacia la derecha, aparecerá una fricción cinética, en este caso en sentido opuesto hacia la izquierda. Y dicho eso, ya tenemos todas las fuerzas asociadas, ¿sí?, a la caja en mi diagrama de cuerpo libre. Adicionalmente, voy a tener lo siguiente. Yo sé que mi sistema está acelerado, la caja se está moviendo. Así que, como se está moviendo de manera horizontal, yo puedo asumir una dirección para la aceleración. Como estoy empujando hacia la derecha, claramente la aceleración la puedo asumir en esa dirección. Esta parte es importante, ¿ya? Y nótese que lo he dibujado con otro color para dejar claro que esto no es una fuerza, ya que es un error muy común a veces, ¿no?, entre algunos alumnos. Las fuerzas son solamente estas cuatro. La aceleración, entonces, para esta ocasión solamente va a tener una componente horizontal. Eso quiere decir que la aceleración en X sería A y la aceleración en Y sería 0. ¿Ya? Atentos a estas dos ecuaciones ahora que planteemos todo. Bueno, también ya puedo aprovechar lo siguiente. Como ya tengo las cuatro fuerzas, lo que voy a hacer va a ser descomponer. Bueno, aprendí a descomponer, así que ya tengo lo siguiente. Sabiendo que, o trabajando con los X positivos hacia la derecha y Y positivos hacia arriba, voy a descomponer cada una de estas cuatro fuerzas. Por ejemplo, la fuerza F lo voy a etiquetar como un FI, la fuerza normal como un FNJ, la fricción cinética lo voy a etiquetar como un menos, mu sub k Fn, sabiendo que la fuerza normal es igual, disculpen, la fricción cinética en magnitud es igual a la fuerza normal por el coeficiente de fricción cinético. Y por último, el peso, ¿no?, que ya conocemos que es igual a menos
la masa por la gravedad. El signo menos porque está apuntando hacia abajo. ¿Ya? Entonces ya descompuestas las fuerzas, veamos o analicemos cada una de las ecuaciones. Continuando, hagamos el análisis en el eje X. Para eso voy a usar la primera ecuación, que me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Ahora, de mi deseo, ya de mi descomposición, tengo estas dos fuerzas, la fuerza F y la fuerza de fricción cinética. Entonces voy a aplicar la sumatoria de estas dos fuerzas, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X, que como ya habíamos visto, iba a ser igual a, que es justamente la magnitud de la aceleración que me están solicitando. Eventualmente, con esto ya podría resolver el problema si es que yo conociese la fuerza normal. Y esta es una cuestión importante a la hora de ustedes desarrollar o ya resolver ecuaciones que involucran la segunda ley de Newton. Siempre verificando lo que tengo de dato o de lo que ya he calculado previamente. Por ejemplo, yo dispongo de la fuerza F, la conozco la fricción cinética, pero no conozco todavía la fuerza normal. Conozco la masa, pero no conozco la aceleración, que es justamente lo que me están solicitando. Entonces, por el momento voy a dejar esto como una ecuación 1 para poder resolverla luego. Dicho eso, entonces voy a hacer el análisis en el eje Y, ya que justamente me están faltando algunas informaciones. Ahora, la sumatoria de fuerzas en Y. Me dice que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. De mi descomposición tengo la fuerza normal y el peso en el eje Y. Por lo tanto, eso tiene que ser igual a 0. ¿Por qué 0? Porque como habíamos adelantado, la aceleración será solamente horizontal y no vertical. Es decir, la aceleración en Y tiene que ser 0. Y m por 0 sería 0. De aquí entonces ya puedo ver algo interesante. Despejando la fuerza normal, podría calcular la aceleración. Y es lo que voy a hacer a continuación. Y así tenemos lo siguiente. De la segunda ecuación, la fuerza normal es igual a m por g. Voy a despejar la aceleración de la primera ecuación y tendría esta expresión. Aquí solamente hay que aplicar un poco de álgebra. Y reemplazando la fuerza normal, tendría lo siguiente. Tendría que la aceleración es igual a la fuerza menos el coeficiente de fricción por la masa por g sobre todo eso sobre la masa. Es importante dejarlo de esta forma porque ahora sí puedo ver lo siguiente. Todos los datos los tengo disponibles y lo único que tendría que hacer es reemplazar en la calculadora y se acabó el problema. Reemplazando, tendría este valor para la aceleración. Ahora, trabajando con el criterio de cifras significativas, como ya habíamos establecido, vamos a trabajar con 3 cifras significativas, tendría esto como respuesta final. Y es así como yo debo presentar la respuesta y cómo debo desarrollar esta clase de ejercicios. Ahora analicemos este segundo ejemplo. Dice lo siguiente. Un bloque de 10 kilogramos inicialmente en reposo es sujeto a la fuerza mostrada. Inicia un desplazamiento horizontal. Si el coeficiente de fricción cinética es de 0,250, determine la magnitud de la aceleración y también la fuerza normal. Este es un ejercicio bien interesante, ya que justamente me piden, además de la magnitud de la aceleración, la fuerza normal. Este detalle radica en lo siguiente. Nótese que esa fuerza es una fuerza oblicua, que eventualmente puede hacer que la caja se levante. Si mi caja no se mueve entonces de manera horizontal, eso quiere decir que tendría eventualmente que tener una componente vertical. ¿Ya? Así que voy a asumir que el movimiento es horizontal, tal como me indica, así que la aceleración será hacia la derecha y además voy a tener que decir lo siguiente. Como siempre se mantendrá en contacto, la fuerza normal siempre tiene que ser positiva.
ya que ya también conozco la dirección de la fuerza normal, siempre va de la superficie al objeto, ¿ya? Entonces, si la fuerza normal, por ejemplo, no existiese o eventualmente me saliera una fuerza normal negativa, eso también te sería señal de que la caja se levantó en algún momento o tendría que tener cuidado ya que el movimiento no sería completamente horizontal. Entonces comenzamos. Organizando mis datos, tengo lo siguiente, tengo la masa del objeto, tengo el coeficiente de fricción cinética y además voy a etiquetar la fuerza de 100 N como F y el ángulo de 30 grados como un θ. Sobre las ecuaciones ya tenemos que como voy a trabajar en el plano, tendría la segunda ley de Newton en X y en Y. Voy a elaborar el diagrama de cuerpo libre del bloque, sabiendo que el bloque está interactuando con la fuerza que le está ejerciendo el sujeto, que ya etiqueté como F, y el ángulo θ, ¿sí?, con respecto al horizontal. Sé que el bloque tiene una masa, así que tendrá un peso, y está en contacto con una superficie, por lo tanto existirá una fuerza normal y la fuerza de fricción cinética, que en este caso se estaría apuntando hacia la izquierda, ya que estoy asumiendo un deslizamiento hacia la derecha, con una aceleración de A. Como en el caso anterior, la aceleración en X será A y la aceleración en Y será 0. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estoy asumiendo solamente un movimiento horizontal. Y aquí está el detalle, nótese que también la fuerza normal tendría que ser siempre positiva en este caso. ¿Ya? De lo contrario no tendría contacto con la superficie. Bueno, rápidamente hago la descomposición de fuerzas. ¿Sí? Ya esto ya lo hemos trabajado mucho. En este caso estoy comprendiendo las 4 fuerzas que se presentan en mi diagrama. Continuando, entonces vamos a analizar cada una de las ecuaciones. Por ejemplo, en el eje X. Me dice que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la masa por la aceleración en X. Aquí yo tengo lo siguiente, la fuerza F tiene una componente en X y la fricción cinética también está en el eje X. Por lo tanto, tendría esta primera ecuación a analizar. Como en el caso anterior, tengo que verificar si dispongo de datos como ya para despejar o no. Queda claro que todavía no dispongo de la fuerza normal y tampoco de la aceleración o de la magnitud de la aceleración, que es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, analizo en el eje Y, disculpen, y ahora sí tendría lo que me haría falta. Recordando que la aceleración en Y0 tendría esta segunda ecuación. Ahora, de aquí lo único que tengo que hacer es despejar la fuerza normal para ya ir terminando el ejercicio. Así, de la segunda ecuación, tengo lo siguiente. La fuerza normal es igual a mg menos f por seno de θ. En el caso anterior, yo no calculé la fuerza normal porque no me lo habían solicitado, pero ahora sí me lo están pidiendo. Entonces simplemente reemplazo ya que dispongo justamente de todos esos datos. Concluyendo que la fuerza normal sería una fuerza de 48,1 newton. Dicho eso, entonces puedo agarrar la primera ecuación y despejar la aceleración. Como ya conozco la fuerza normal y ya conozco informaciones de mis datos, entonces reemplazo y trabajando con el criterio de cifras significativas, tendría mi respuesta final para la aceleración. Y como pueden ver, ahora he calculado tanto la fuerza normal como la aceleración. En el caso de la fuerza normal, noto que es positiva, lo que me indica que efectivamente siempre estuve en contacto con el bloque siempre estuvo en contacto con la superficie. Bueno, entonces se agradece su atención y espero que estos ejemplos hayan sido de provecho. No olviden de suscribirse y darle al like. Nos vemos.